Y vienen inhibidores también, como la proteína CS y antitrombina 3, por ejemplo, en el Protromplex. Eh, con lo cual ahí tenemos un aporte más que interesante de factores en términos de coagulación y no producir tanta sobrecarga y tanta inflamación en los pacientes transfundidos con plasma de banco. Eh, yo lo veo Claro, más por ese lado, yo lo veo más claro, por ese lado que por el lado del uno a uno, ¿no? O sea, le saco uno y le agrego uno. claro. Eh, Generalmente se estila así. De hecho, la casuística del Rotem te marca generalmente en cualquier cirugía cardiovascular con bomba, no en este caso, pero eh, los casos de consumo de factores lo que más se consume son las plaquetas y el Mm, fibrinógeno por la bomba. sí, Y claro. último, los factores de coagulación, porque los factores de coagulación también lo que tienen son niveles de corte más bajos, con lo cual coagulan con poco porcentaje. En cambio, el nivel de corte de las plaquetas y del fibrinógeno son niveles de corte altos, con lo cual necesitas mucho para obtener coagulación. Por eso siempre el Roten lo que siempre te está marcando, te está sugiriendo es la falta de fibrinógeno y de plaquetas. Si vos vas al historial del Rotem ahí en el Garrahan, en cualquier hospital o cualquier lugar donde haya Rotem, vos vas al historial y en cirugía cardiovascular estoy hablando y trasplante hepático, pero cirugía cardiovascular básicamente que es lo que nos, reúne. Siempre vas a ver en post-bomba mayor consumo de fibrinógeno y de plaquetas. Y de factores, hasta ahí nomás. A veces sí. Y lo que se hace para no sobrecargar a los pacientes es utilizar los factores, los concentrados protrombínicos, y si hay que reponer algún factor que no está en los concentrados protrombínicos, llamado, por ejemplo, el factor 5, lo podés sacar del plasma, pero con menos volumen. ¿Sí? En vez Ujú, de pasar 4 unidades de plasma, pasas 2, ¿sí? Y un claro, concentrado protrombínico. claro. Y generalmente, eso es un caso de sangrado, ¿sí? Si el paciente tiene los factores bajos, pero no sangra, generalmente no se los toca o se le repone y después los factores de coagulación se producen en el hígado. Después, cuando el paciente en la recuperación se empieza a recuperar precisamente, el hígado va a ir fabricando los factores que le falta solo. No hay que atormentarse, salvo un sangrado importante, ¿no? Pero no hay que atormentarse cuando los pacientes tienen algún déficit en los factores de coagulación, pero no sangran, ¿sí? Bien. Entonces, cuando el paciente no sangra, no hay que tocarlo de más, digamos. Y bueno, me derivé a esto con el tema del recambio plasmático, que no necesariamente siempre es uno a uno. Y por eso también, bueno, la albúmina también es otra terapéutica del recambio plasmático que se utiliza para reponer volumen y bueno, y proteínas, etcétera. Ok, Bien, muchas gracias. bien, Este, bien. te digo, la verdad es que sí me quedó ya claro la parte, la proporción que manejaron, digamos. Sí entendía que finalmente tiene a veces más riesgo ministrar uno a uno el plasma como tal. Eh, Sin embargo, te digo, había muchos factores que pudiera hacer que el paciente sangrara, ¿no? Más Sí, que había sido una reoperación y que seguramente pues le habían dado a un vaso importante que tuvieron el sangrado y lo friable que es al tener dos Glen como tal y eso pues seguramente a lo mejor era también un vasillos ahí, ¿no? La vasculatura de los vasos de la cirugía. sí, yo creo que lo que decís es así, entre la hipotermia, el consumo de factores, lo que tiene que ver también, lo que suelen sangrar mucho en estos casos de reoperación son las disecciones, cuando empiezan a disecar, cuando abren todo.
Por eso son muchas veces lo que se llama paqueados y con el tórax abierto. Si fuera un Ujú, sangrado quirúrgico, ni siquiera salen de quirófano, se quedan ahí poniendo puntos. Pero ujú. cuando ya no hay más nada que poner puntos, ya no hay más nada que hacer quirúrgicamente, y se le dice que es un sangrado medicamentoso, como dice Roberto, bueno, le pusimos todo lo que hay que ponerle, bueno, ahora lo que se le dice acá, banquemos. Paqueado, gasas, algodones, malla, tórax abierto y a la terapia. Y suele pasar que si va todo bien y no hay ningún sangrado masivo por algún desprendimiento de puntos o algo así, al otro día se suele cerrar el tórax porque el paciente mejoró su coagulación, como decía bien Roberto. Así que sí, yo creo que hubieron varios factores que llevaron a que el paciente no pueda irse cerrado el tórax, Claro. además de la disfunción moderada severa que tenía el corazón implantado. Ok, pues muchas gracias y felicitaciones por el tema. Gracias, Joaquín. Gracias. Matías, déjame aclararte algo que es importante en términos de coagulación, Sí. que en las reoperaciones, esa microvasculatura sangrante Mm, libera el endotelio de esa microvasculatura cuando es disecada, libera sí, mucho TPA, activador tisular de plasminógeno. Y eso sí. está dando vuelta permanentemente y es una amenaza de fibrinolisis constante. Ajá. Bien. Eso también es para tener en cuenta, los anestesistas ya usan bastante tranexámico, ¿sí? Pero bueno, lo bueno de la trombolastografía es que ahora lo que podemos ver son las fibrinolisis en poco tiempo analítico, ¿sí? Bien. En un corto, antes las fibrinolisis se detectaban con los PDF o con los dímero D en el laboratorio que tardaban horas y el paciente se moría sangrando cuando estaba el resultado de que el paciente tenía una fibrinolisis. Eh, Claro. Así que bueno, lo bueno del Roten que ahora las fibrinolisis se pueden ver casi inmediatamente, en pocos minutos. Igualmente se hacen profilaxis con tranexámico, que eso es muy importante para las reoperaciones. Sí, nosotros en el hospital hemos tenido hace muchos años unas cuestiones medias polémicas con el ácido tranexámico, entonces nunca pudimos aunar criterios y tomar una decisión ya final y correcta con respecto al uso. Pero sí, tenés razón con el respecto a eso. Bueno, hemos tenido con muchos pacientes, sobre todo los Fontán, hemos tenido convulsiones en el posoperatorio, isquemias cerebrales, cuestiones, viste, que después ibas a la literatura y te decían, no, le estás haciendo mucho, pero resulta que no, le estás haciendo lo Claro, normal. sí. Bueno, se le echaba la culpa al antifibrinolítico, dejamos de usarlo, bueno, creo que eso es El algo. antifibrinolítico, el antifibrinolítico no es un procoagulante. El No, no, antifibrinolítico lo que hace, lo que hace es ubicarse en unas celdas que tiene la molécula de plasmina, que se llama LBS, ¿sí? Lysine Binding Site, son sitios de lisina, ¿sí? sí, Que esos son los que van a anclar en la fibrina y van a romper, ¿sí? Entonces, el tranexámico se va a alojar a ese lugar. Yo tengo un dibujito muy didáctico, para eso después te lo mando. El tranexámico se va a alojar en ese lugar para no permitir que la plasmina rompa. Pero no es un procoagulante. Sí, si vos estás metiendo tranexámico, factores, y plaqueta, de todo, sí, se puede volver un protrombótico. Pero generalmente no. También, obviamente, hay que respetar las dosis, ¿no? Porque, claro. obviamente, Nosotros teníamos un protocolo que era una dosis inicial en bolo, una dosis de carga en goteo y la dosis de la bomba, que se usa en muchos lugares del mundo. Y bueno, viste, hablaban si era mucho o poco. Bueno, la cuestión verdadera claro. es que nunca llegamos a una conclusión y un consenso después de esos episodios que tuvimos. Y hoy en día algunos lo usan, otros no. Te dice algún anestesista que lo uses, otro no. No sé, eso es algo a corregir nuestro, alguna autocrítica. Así que sí, Yo con los anestesistas que trabajo en pediatría, todos le hacen, pero le hacen un bolo en la bomba y no le hacen más. claro. Claro. Y hasta ahora nunca tuvimos ningún problema en pediatría. Y en adultos también. Bueno, en adultos se le hace también un bolo en la bomba y por ahí después el anestesista a la salida le hace algo más que yo ni me entero. Pero nunca vi eh,
un evento trombótico con el tranexámico. No, 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 no. Nosotros tampoco. Pero bueno, tuvimos esos eventos, fueron una seguidilla, 3, 4 pacientes, parecía a propósito, no sé. Una mala racha y bueno, Claro. quedó ahí medio en stand-by. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Roberto, por las aclaraciones. No, un Eh, placer, un gusto y otra vez felicitaciones por el trabajo, la verdad, y por la charla también muy buena. bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro colega, alguien que quiera hablar o algo? Ya podemos dar por terminado. ¿Les parece? Bueno, bien, bien hoy la participación. La verdad que a diferencia del año pasado, estamos en más del doble de participantes. La verdad que quiero felicitarlos y es un gusto. Gracias a todos, de verdad, por estar. Yo sé que es tarde, que es un día de semana, pero bueno, ojalá que podamos mantener esto mes a mes. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias a todos. Nos veremos en el encuentro virtual de mayo. El último martes de mayo ya estaré mandando el link y demás cosas. Así que bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la atención, muy amables y nos estamos viendo. Esto va a quedar grabado. Yo en algún momento, de alguna manera, les voy a hacer llegar todos los videos. Estoy viendo la manera, porque el link no funciona. No se puede mediante link. Voy a ver de qué manera junto todos los videos y trato de enviárselos. No es que me olvidé ni lo voy a hacer. Pero bueno.